¿Qué tal? Hoy vamos a ver integración por sustitución. Este es un repaso de este tema y esta es la primera parte de integración por sustitución. Entonces, antes de pasar a integración por sustitución, quiero que tengan en mente las reglas básicas de integración, que son las que ven aquí en esta pantalla. Entonces, ¿cuándo aplicar el método de sustitución? Una de las respuestas es cuando las reglas básicas de integración no nos permitan conocer directamente el resultado de la integral y cuando veamos algunos patrones que nos permitan eliminar términos con la sustitución. Pues aquí este término está subrayado porque más adelante les voy a mostrar patrones para los cuales se pueden hacer o se puede utilizar el método de sustitución. Entonces recuerden que cuando aplican el método de sustitución, ustedes seleccionan una nueva variable en términos de la variable anterior y la nueva integral ya no tiene que aparecer ningún término de la variable anterior. Entonces vamos a comenzar con un tipo de patrón de integrales que son candidatas a cambio o por sustitución. Entonces aquí tenemos un patrón de este tipo de integrales, es decir, tenemos un número a que multiplica la variable de integración, la cual está elevado a una potencia n, y todo esto multiplica a toda esta expresión. Y esta expresión tiene a la variable x multiplicada por un número b y a ese término se le suma un número d. Y todo esto está elevado a la potencia n. Entonces noten este patrón. Noten que la variable x, en este caso que está adentro del paréntesis, es un exponente mayor que la variable que está acá afuera en la integral. Entonces aquí el método de sustitución o el cambio de variable apropiado es todo lo que está en el paréntesis o todo lo que está elevado a la potencia n. ¿Por qué? Porque al momento de obtener el diferencial de x, esta x va a disminuir una potencia y va a cancelar a esta x. Veamos un ejemplo. Noten, aquí tenemos un patrón que es similar a este patrón que les estoy mostrando. Aquí tenemos x al cubo y acá tenemos x al cuadrado. Es decir, aquí la potencia de aquí es mayor que la potencia que está acá por un término. Entonces el cambio de variable apropiado es lo que está elevado a esta potencia, que en este caso es un medio. Entonces obteniendo el diferencial de u con respecto de x, esto me da 3x al cuadrado. Despejando de x, me queda esta expresión. Sustituyendo, es decir, sustituyendo toda esta expresión en términos de la nueva variable, todo este término que tengo aquí va a ser u, aquí está, y el diferencial de x ahora va a ser todo esto. Y noten que este término cuadrado va a cancelar este término cuadrado. Por lo tanto, este se cancela, y bueno, y aquí en este caso este término también cancela este término. Por lo tanto, esta integral, en términos de la variable x, en términos de la variable u, queda de esta forma. Y esta integral, con reglas básicas de integración, se puede resolver. Su resultado es el que está aquí, y entonces ya para finalizar, regresamos a la variable original, es decir, sustituimos u por el cambio de variable inicial que fue este, y aquí está la solución. Entonces cuando vean este tipo de patrones de integrales, aplican el cambio de variable que les estoy recomendando. Entonces noten, aquí tengo varios ejemplos donde pueden aplicar esta estrategia que vimos previamente. Noten, aquí tengo un término cuadrático, acá tengo el término lineal, tengo término cúbico, tengo término cuadrático. Aquí también, ¿no? Noten que cuando ustedes eligen u igual a toda esta expresión, noten que cuando obtienen el diferencial de x, que les va a quedar este de u dividido entre 2 más 2x, noten que pueden sacar de factor común el 2, entonces este término se va a cancelar con este término. Bueno, entonces aquí tenemos un tipo 1, que le llamamos el tipo 1 de los patrones de integrales candidatas a sustitución. Entonces cada uno de estos ejercicios vale una participación. Quien los envíe primero y esté correcta la solución, se lleva una participación. Vamos a pasar ahora al tipo 2.
es decir, a estas integrales que tienen este patrón. Noten que estas integrales son fracciones y la potencia que aparece acá en esta variable es menor a la potencia que aparece aquí en esta variable. Y toda esta expresión elevado a una potencia n. Entonces, la sustitución candidata es este término que está en el denominador. Voy a poner un ejemplo. Noten, esta integral tiene este mismo patrón. Aquí en este caso m vale 1, a vale 2, b vale 3 y d vale 5. Aquí tengo al cuadrado y aquí a la potencia 1. Por lo tanto tengo un exponente con un término mayor. Entonces hago el cambio de variable con lo que está aquí abajo. Obtengo la derivada de u con respecto de x, me da 6x, despejo de x, sustituyo, es decir, esto me quedaría igual a esto, y noten, a partir de aquí del diferencial de x, como me queda este término de x, este se va a cancelar con, por lo tanto esta integral me queda de esta forma, y esta integral, con reglas básicas de integración se puede resolver, su resultado es este. Y regresando a la variable original, entonces el resultado de esta integral es esto que ven acá, un tercio de acá. Entonces nuevamente vuelvo a puntualizar, cuando vean este tipo de patrones de integrales, esta es la candidata de cambio de variable. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios que tienen este mismo patrón. Noten, aquí tengo término cuadrado, término lineal, término a la 4, término al cubo, etc. Entonces, cada uno de estos ejercicios vale una participación. Quien los envíe primero y la solución esté correcta, se lleva la participación. Vamos a pasar ahora a un tipo de integral que tiene este patrón. Este tipo de integrales también son candidatas a cambio de variable. Y el cambio de variable propuesto es esto de aquí. Pues vamos a ver un ejemplo. Noten, aquí tenemos un ejemplo. 5 entre 2x menos 1. Noten que aquí la potencia m vale 1. Estoy haciendo el cambio de variable. U igual a esto de acá. El diferencial de x me quedaría en esta expresión. Sustituyendo, entonces sustituyendo, ahora me quedaría esta expresión. ¿Va? 2x menos 1 ahora es u. Y el diferencial de x es du sobre 2. Entonces aquí está el 2, ya lo saqué. Y el 5 este inicial, también ya lo saqué. Esta integral es básica de resolver y su resultado es este. Regresándolo a la variable original, entonces el resultado de esta integral es este de aquí. Noten este patrón que incluye x nada más como término lineal, ¿no? Entonces aquí tenemos varios ejemplos que tienen este mismo patrón. Por ejemplo, en este caso, aquí m pues vale 2 tercios, ¿no? Por ejemplo, acá m vale 10, ¿no? Entonces, aquí se aplica este tipo de cambio de variable para resolver este tipo de integral. Cada uno de estos ejercicios vale una participación, entonces nuevamente quien lo envíe primero y la solución esté correcta, se lleva la participación. Vamos a pasar a otro patrón, que vamos a llamarle el tipo 4. Entonces, en el tipo 4, son integrales que son funciones trascendentales, donde el argumento, noten que el argumento de todas las funciones trascendentales es una función lineal, ¿no? Es decir, a x más b. O en otras palabras, el argumento únicamente tiene término de x elevado a la potencia 1. Entonces aquí el cambio de variable recomendado es lo que está en el argumento. Voy a poner un ejemplo. Aquí tengo el coseno de 3x menos 2. Noten que aquí tengo un término lineal. Entonces el cambio de variable sería u igual a 3x menos 2. Y por lo tanto el diferencial de x sería este. Sustituyendo, entonces esta integral se transforma ahora a esta que está aquí, donde este 3 pues viene del diferencial de x, ¿no? Y bueno, todo esto va a ser u, y esta es una integral básica de resolver. La integral del coseno pues es el seno, y aquí está el resultado.
Regresando a la variable original, el resultado de esta integral pues sería esta de acá. Noten que todas estas integrales que están aquí tienen este patrón que les estoy mostrando, o este tipo, ¿no? Entonces aquí ya saben cuál es la candidata para hacer cambio de variable. Y posteriormente les va a quedar integrales que con las fórmulas básicas de integración las pueden resolver. Entonces, al igual que los otros ejercicios, cada uno de ellos vale una participación. Vamos a pasar ahora al tipo 5 o al patrón 5 de integrales, las cuales son candidatas a cambio de variable. Noten ahora en este caso que arriba, en el numerador, tenemos una función lineal y abajo en el denominador tenemos una función lineal elevada a una potencia n. Entonces aquí el cambio de variable apropiado es lo que está en el denominador, es decir, c, aquí en vez de a es c por x más d. Así. Entonces hacen este cambio de variable de lo que está en el denominador y de aquí despejan x, entonces aquí les quedaría u menos d, aquí no es b, es d, perdón, u menos d dividido entre c, y aquí es c. ¿Por qué se hace esta expresión? Es decir, escribir x en términos de esto, por lo siguiente. Aquí tengo un ejemplo. Noten que en este ejemplo tiene el mismo patrón que esta integral. En este caso, n vale 1, a vale 2, b vale 6, c vale 1, d vale 5. Entonces hago el cambio de variable con lo que está en el denominador. Aquí aquí está mal editado, aquí sería u igual a x más 5. Saco el diferencial de u con respecto de x, pues sería 1 nada más, despejo de x, me quedaría igual a du. Entonces noten que de aquí voy a despejar x, entonces x me quedaría igual a, de esta expresión, despejo x, me quedaría igual a u menos 5. ¿Por qué despejé esto? Para poder sustituir este valor de x acá en el numerador, ¿no? Entonces, esta integral ahora va a ser lo siguiente. Aquí déjenme corregirle nuevamente, aquí es 5. Todo esto de aquí le llamamos u y aquí está. Ahora aquí tenemos esta x, pero la voy a sustituir por u menos 5, es decir, x ahora quedaría u menos 5. Hago las operaciones de este 2 que multiplica estos dos términos y me queda esto. Y esta integral ya es fácil de resolver, ¿va? Entonces, esta integral me quedaría en términos de u así, y regresando a la variable original, el resultado de esta integral me queda de esta forma. Entonces noten, aquí tengo una serie de ejercicios que tienen este patrón. Aquí nada más voy a corregir nuevamente, es c, d, aquí es d, y aquí es c, ¿no? Noten por ejemplo aquí, ¿no? Aquí en este caso la potencia n vale 1/2. Aquí también, aquí en este caso, la potencia n vale 2/3. Pero acuérdense que lo que se hace el cambio de variable es únicamente lo que está aquí. Es decir, a la potencia se sigue acarreando nada más en el ejercicio. Entonces, cada uno de estos ejercicios vale una participación. Entonces, nuevamente, quien envíe la solución correcta se lleva la participación. Entonces, ya con este vimos 5 tipos de patrones donde este tipo de patrones se puede resolver por cambio de variable. Vamos a ver el último del día de hoy, que le vamos a llamar el tipo 6. Entonces, este tipo 6 tiene este patrón, o tienen estos patrones las integrales. Un número a, que multiplica x elevado a una potencia n más 1, y todo esto multiplicado por esta expresión, que está elevado a la potencia n. Noten aquí que la potencia que está afuera de este exponente m es un término mayor a la potencia que está aquí adentro
de esta expresión, ¿no? Entonces aquí el cambio de variable o la candidata de cambio de variable es esto de aquí. Y de aquí mismo se despeja esta x, que en este caso me quedaría de esta forma, ¿no? Y bueno, este tipo de cambio de variable también se aplica para este tipo de patrón. Noten que aquí n es igual acá a la potencia n de esta variable x. Vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí tenemos la integral de 7x al cuadrado por la raíz cuadrada de 2x menos 3. Noten aquí la potencia es 1, acá la potencia es 2. Entonces voy a hacer el cambio de variable con este término de aquí. U igual a 2x menos 3. De aquí mismo despejo x, entonces me quedaría u más 3. Obtengo el diferencial de x, sería du sobre 2. Sustituyo, entonces 7x al cuadrado me quedaría así. Todo este término ahora es u, entonces me quedaría raíz de u. Y el diferencial de x, pues ahora es de u sobre 2. Entonces aquí puedo sacar de el 7 medios de la integral. Y noten, ¿quién es x al cuadrado? Pues x al cuadrado, si x es igual a esta expresión, entonces x al cuadrado sería este término al cuadrado, ¿no? Entonces este tipo de patrones se utiliza este tipo de cambio de variables para volver a sustituir a x en términos de u, dependiendo de la potencia a la que quede x acá, ¿no? Entonces, en vez de x al cuadrado aquí, ahora me quedaría esta expresión. Y es lo que les decía al inicio, cuando hace un cambio de variable, la nueva integral no debe de contener ningún término de la antigua variable. Y bueno, desarrollando el binomio de aquí, eso me quedaría de esta expresión, donde el 2 al cuadrado, el 1 medio al cuadrado lo saqué de factor común. Y entonces ya nada más esta expresión, hago la multiplicación por esta raíz cuadrada de u. Y bueno, me quedan estas expresiones. Y estas integrales son básicas de resolver. Y por lo tanto, la solución de esta integral es esta de aquí. Entonces, moraleja, cuando vean este tipo de patrones, hagan el cambio de variable con los términos que están elevados a un exponente m, identifiquen el exponente m, hagan el cambio de variable con ese término que está elevado a la potencia m, de ahí mismo despejan x, y esa x que despejaron, por ejemplo aquí fue en este caso x igual a u más 3 sobre 2, esa misma x vuelvan a reutilizar para sustituir, si es que alguna x de las integrales que están resolviendo no la pueden eliminar con los términos del diferencial de x, ¿no? Como fue en este caso. Aquí me quedó esta x al cuadrado. Entonces a partir de esta expresión supe cómo escribir esta x en términos de u. Noten, todas estas integrales que ven aquí tienen este patrón, ¿no? Por ejemplo, aquí esta integral, aquí la candidata pues es u igual a x más 6. Y noten que de aquí mismo pueden despejar x. Que x entonces les quedaría 6, perdón, u menos 6. Entonces esta integral se transforma, como x es igual a u menos 6, pues entonces aquí sería u menos 6. Todo esto es u, entonces sería por la raíz de u. Y el diferencial de x es igual al diferencial de u, etcétera, ¿no? Entonces todas estas integrales que ven aquí, inclusive esta de aquí, noten, aquí por ejemplo esta integral que ven aquí m vale menos 1 medio, ¿no? Entonces por eso este radical pasó al denominador. En fin, entonces todas estas integrales tienen este mismo patrón. Entonces ustedes las pueden resolver por este cambio de variable que ya les acabo de proporcionar. Y bueno, al igual que los otros ejercicios, cada uno de estos ejercicios vale una participación.
y pues las personas que envíen la solución correcta se llevan esa participación. Entonces, mañana vamos a ver otro tipo de patrones que son integrales candidatas a cambio de variable. Entonces, por el día de hoy es todo.